Hey, entonces, ¿qué parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo a ustedes un video de cómo eliminar una cuenta de FRP. Aquí la podemos apreciar. Esta es una Xiaomi Redmi Note 12. Vamos a quitar la cuenta de Google porque pues está bloqueado. Este procedimiento sirve para Android 15, solamente para el teléfono que les estoy mencionando. Listo, por si quieren hacer otro que sea o menor que este, y bueno, solamente lo estamos haciendo con este. Listo, muchachos, para que pues tengan en cuenta todo eso. La seguridad de este dispositivo es de abril del 2026. Listo, y tiene Android 15. Recuerden, esto es para esta seguridad y este tipo de Android que les dije. Listo. Entonces, como vemos, va a apreciar, aquí vemos el candado. Si nosotros le damos siguiente, vamos a configurarlo pues normal. Listo, aquí nos pide ya pues obviamente el patrón, pero no lo tenemos y mucho menos la cuenta de Google. Entonces vamos a tratar de devolvernos, o inclusive no necesita ni devolverse. ¿Qué vamos a hacer con este teléfono? Vamos a desarmarlo. Cuando lo tengamos desarmado, aquí ya está la tapita, ya tenía el bisel por fuera. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a desconectarle la batería y vamos a utilizar unas pincitas como estas. Listo. Importante, muchachos, aquí yo les voy a señalar dos puntos de test. Vamos a hacer test aquí y aquí. Listo, vamos a hacer un puente entre este y este. Perfecto. Entonces recuerden que abajo hacia arriba el primero y el segundo, contando de izquierda a derecha. Primero y segundo los vamos a unir. Listo. Entonces vamos a empezar. Vamos a dar el teléfono ahí. Voy a tratar de acomodarme muy bien para poder sostener bien ese text point. Y obviamente vamos a traer nuestro cablecito. Listo. Ahora, antes de este procedimiento, recuerden tener la batería desconectada antes de hacerlo, porque ahorita vamos a hacer el otro. Nos vamos a ir para la computadora. Aquí yo les voy a mostrar la computadora, muchachos. Perfecto, aquí está la computadora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a ir para Best Flash Tool. Este programa se los voy a dejar para que ustedes lo descarguen ahí en los comentarios. ¿Listo? Les voy a dejar el link ahí en los comentarios para que lo descarguen. Cuando ustedes lo ejecuten, él va a abrir una interfaz. Ustedes no tienen que mover absolutamente nada. ¿Listo? Les va a salir esto y ustedes le van a dar solamente en Login. ¿Listo? Cuando esté en Login, ya esperamos el otro proceso. Listo, muchachos. Entonces, aquí, ¿qué hacemos pues? Nos vamos a ir aquí a esta pestaña donde está la flecha. Vamos a seleccionar esta que dice Qualcomm. Luego de ello vamos aquí a esta que dice Service. No van a mover absolutamente nada más y vamos a darle aquí en Reset FRP. Listo. Entonces, todo que sea concorde, que no tarde más de un par de segundos nomás. Listo, entonces vamos a coger nuestro cablecito, vamos a venirnos aquí, recuerden sostener bien, vamos a tratar de hacer el text point, vamos a dejar ahí esta. Perfecto, antes de conectar vamos a darle aquí Reset FRP, vamos a conectar, ya nos lo reconoció y soltamos. Perfecto, esperamos que lea. Ahí el programa nos está haciendo el procedimiento. Y perfecto, muchachos. ¿Qué nos va a decir acá? Nos va a salir este aviso. Simplemente nosotros le damos a... Sí, perfecto. Listo, terminamos. ¿Qué hacemos con el dispositivo? Vamos a conectarle la batería. Vamos a voltearlo aquí.
y vamos a desconectarlo porque ya no necesitamos nada más. Voy a dejarlo aquí de esta manera para que ustedes miren y aprecien el procedimiento. Esperemos que inicie. Bueno, aquí se nos quedó apagadito, no importa, vamos a otra vez. Sacamos batería, la volvemos a conectar, vamos a encender nuestro dispositivo. Vamos a encenderlo. Perfecto. Esperemos que inicie y ya vemos cómo nos fue. Listo, muchachos, entonces vemos que ya el candadito como que se desapareció completamente. Esto lo utilizamos conectado a la Wi-Fi, sigue conectado al Wi-Fi, pero ya no nos da el candadito. Sin embargo, vamos a configurar. Listo. Listo, parceros, entonces aquí ya tenemos nuestro teléfono. Estamos esperando a que acceda nuestro sistema operativo. Quiero mostrarles una cosa, de una vez vamos a verlo. Nos vamos a ir aquí a configuración. Aquí en la parte de configuración quiero que ustedes vean la seguridad que trabajamos y el sistema que tiene, que es Android 15. Yo lo hago para que todos ustedes pues digan que estamos trabajando una seguridad en especial y no otra, porque mucha gente en los videos ha dicho que no funciona, que no sé qué, entonces es porque ustedes están haciendo mal el proceso o están trabajando otra seguridad. Acá vemos que tiene una versión de Android 15, arriba está la versión del sistema operativo y esa es una Xiaomi Redmi Note 12. Por si las moscas, es de 128 y la seguridad es del 2026 del mes de abril. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya después de esto les aconsejo de que ustedes se metan nuevamente a configuración y se vayan a ajustes adicionales y cojan y formateen el dispositivo, lo restablezcan de fábrica completamente para que no tengan ningún fallo, no tengan ningún boot. ¿Listo? Entonces,
muchachos, ya con esto, después de que ustedes restablezcan, esperan ahí los 10 segunditos y nuevamente les va a volver a pedir 10 segunditos para que ustedes hagan el procedimiento sin afán, con calma, todo bien chévere, todo bacán. Entonces yo con este video espero que les sirva, espero que sea de su agrado, muchachos. No olviden comentar, darle like y espero que no me estén preguntando, oye, que es que no me funciona, que es que tal. No, se trabaja una seguridad testeada 100% en vivo, en directo. Entonces no olvides darle like, suscribirte y que Dios los bendiga. Hasta un próximo video. Chao, muchachos.